Las estrellas se extendían hasta el infinito más allá del visor de la USG Raízen, su luz ancestral iluminando la inmensidad del espacio con una belleza fría e indiferente. Dentro de la elegante y vanguardista nave espacial, una expectación casi tangible llenaba el aire mientras la tripulación se preparaba para su histórica misión. El capitán Ethan Walker, un explorador veterano de penetrantes ojos verdes y un aire de serena confianza, estaba en el puente de mando, con la mirada fija en la pantalla holográfica frente a él. Acercándonos a Elysium 7, anunció Lyra, la IA de la nave, con su voz calmada y tranquilizadora. Llegada estimada en 12 horas. Ethan echó un vistazo al puente de mando, observando los rostros de su equipo. La doctora Elena Ford, la xenobióloga, revisaba meticulosamente sus tabletas de datos, con el cabello castaño rojizo recogido en una coleta tirante. El teniente Jacob Thorne, el ingeniero, realizaba los diagnósticos finales en los sistemas de la nave, con sus facciones rudas concentradas e intensas. La doctora Maya Patel, la historiadora, estaba perdida en sus pensamientos, sus ojos oscuros reflejando los misterios que esperaba desvelar. Damas y caballeros, comenzó Ethan, con voz firme y autoritaria, estamos a punto de embarcarnos en un viaje que podría redefinir nuestra comprensión de la colonización humana y la vida extraterrestre. Elysium 7 fue una vez un faro de esperanza para la humanidad, una promesa de nuevos comienzos. Hoy, nuestro objetivo es descubrir el destino de nuestros antepasados, y quizás, trazar un nuevo rumbo para nuestro futuro. La solemnidad de sus palabras quedó flotando en el aire. Cada miembro del equipo sentía el peso de su misión. No se trataba solo de exploración, sino de conexión, historia y la esencia misma de la resiliencia humana. Capitán, dijo Elena, levantando la vista de sus tabletas de datos. He revisado todos los registros conocidos de Elysium 7. La colonia se estableció hace 200 años, pero el contacto se perdió después de unas pocas décadas. Nadie sabe qué les pasó. El entorno del planeta es hostil, pero rico en recursos. Si sobrevivieron, tuvieron que adaptarse de maneras extraordinarias. Eso es lo que hemos venido a averiguar, respondió Ethan, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Prepárense para la aproximación final. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. A medida que pasaban las horas, el equipo se ocupó de los preparativos. Elena calibró sus instrumentos para analizar la flora y fauna alienígena. Jacob se aseguró de que el tren de aterrizaje de la nave estuviera en perfecto estado de funcionamiento y Maya rebuscó en antiguos registros e informes, buscando cualquier pista que pudiera indicar lo que encontrarían. Finalmente, el planeta apareció imponente en la pantalla principal, una mezcla arremolinada de azules y verdes con una atmósfera ligeramente brillante. Elysium 7, el nombre en sí mismo evocaba imágenes del paraíso, pero la realidad era probablemente mucho más compleja. Iniciando descenso, anunció Lyra. La nave se estremeció ligeramente al entrar en la atmósfera del planeta, sacudida por vientos turbulentos y partículas ionizadas. La tripulación se abrochó los cinturones, con los ojos fijos en la vista exterior mientras descendían a través de capas de nubes y niebla. La superficie apareció a la vista, un paisaje de montañas imponentes, bosques densos y vastos lagos resplandecientes. Pero esparcidos entre la belleza natural se encontraban los restos de estructuras humanas, cubiertas de vegetación y casi perdidas en el tiempo. Las señales de civilización estaban allí, pero eran antiguas, casi primarias. Aterrizaje en menos 5 minutos, anunció Jacob, sus manos moviéndose con agilidad sobre los paneles de control. La zona de aterrizaje parece despejada. La nave se posó suavemente sobre una extensión plana de terreno rocoso, el tren de aterrizaje absorbiendo el impacto con un suave siseo. La tripulación se desabrochó los cinturones y recogió su equipo, con el corazón latiéndoles con una mezcla de emoción y temor. Manténganse alerta, ordenó Ethan mientras se preparaban para desembarcar. No sabemos qué hay ahí fuera. Recuerden, esto es una misión de reconocimiento primero. Recopilamos información, establecemos contactos si es posible e informamos. La esclusa de aire se abrió con un zumbido grave, revelando el mundo exterior. El equipo pisó la superficie de Elysium 7, sus botas crujiendo sobre el suelo rocoso.
El aire era fresco y puro, con el aroma de una flora desconocida. A su alrededor, las ruinas de la colonia se erigían silenciosas, como fantasmas de un pasado olvidado. Dispersense, ordenó Isen. Elena, comienza tus escaneos ambientales. Jacob, comprueba la integridad estructural de estos edificios. Maya, a ver si puedes encontrar algún registro histórico o pista sobre lo que pasó aquí. El equipo se movió con determinación, su entrenamiento y experiencia guiándolos a través del paisaje alienígena. Mientras Isen caminaba por las calles cubiertas de vegetación, no pudo evitar sentir una profunda sensación de asombro. Este lugar era un testimonio de la determinación humana, un audaz intento de forjar una nueva vida en un mundo distante. Isen, por aquí, la voz de Maya crepitó en los comunicadores, llena de urgencia. Isen corrió hacia su posición y la encontró de pie frente a un gran edificio medio derrumbado. La estructura estaba cubierta de enredaderas y musgo, pero su diseño era inconfundiblemente humano. Maya señaló una placa descolorida cerca de la entrada, las palabras apenas legibles: Colonia Nueva Esperanza, establecida en 2224 DC. Parece que encontramos el centro neurálgico, comentó Isen, sus ojos escaneando el edificio. El interior estaba oscuro y olía a humedad, lleno de escombros y restos de tecnología abandonada hacía mucho tiempo. A medida que se adentraban, descubrieron signos de vida, refugios improvisados, herramientas e incluso antiguas terminales de datos. Jacob, ¿puedes hacer que funcionen?, preguntó Isen, señalando las terminales. Me encargo, respondió Jacob, poniéndose a trabajar con su fuente de alimentación portátil y sus herramientas de diagnóstico. Los minutos se convirtieron en horas mientras registraban el edificio, reconstruyendo la historia de la colonia. Quedó claro que los colonos se habían enfrentado a desafíos inmensos: escasez de agua, peligros ambientales y posiblemente incluso conflictos internos. Isen, encontré algo, anunció Jacob, su voz resonando en los pasillos vacíos. El equipo se reunió alrededor mientras Jacob encendía una de las terminales. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando una serie de registros y mensajes. Estos registros son de los últimos días de la colonia, explicó Jacob. Parece que intentaban enviar una señal de socorro, pero algo salió mal. Isen leyó los registros, su expresión volviéndose más seria con cada entrada. Mencionan algo sobre la llegada y la integración. Parece que encontraron una especie alienígena, y ese contacto lo cambió todo. ¿Integración?, repitió Elena, con el ceño fruncido. Estamos a punto de averiguarlo, dijo Isen, una sensación de presagio apoderándose de él. Sigamos moviéndonos. Necesitamos aprender todo lo que podamos antes de contactar con los habitantes. Mientras continuaban su exploración, las piezas del rompecabezas encajaron lentamente. La colonia había estado al borde del colapso cuando llegaron los alienígenas. Desesperados y sin opciones, los colonos habían aceptado una solución radical: una fusión de la biología humana y la de los alianos, para asegurar su supervivencia. Esto lo cambia todo, susurró Maya, con los ojos muy abiertos por la revelación. No solo sobrevivieron, se convirtieron en algo completamente nuevo. Isen asintió, su mente trabajando a toda velocidad con las implicaciones. Tenemos que encontrarlos, hablar con ellos y entender lo que pasó aquí. Esto ya no es solo una misión de rescate. Es una oportunidad para aprender de uno de los experimentos más profundos de la historia humana. Con renovada determinación, el equipo partió de las ruinas de la colonia Nueva Esperanza, listos para descubrir los secretos de Elysium 7 y la sociedad híbrida que les esperaba. El viaje que tenían por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: su descubrimiento alteraría para siempre el curso de la historia humana y alienígena. Las estrellas se extendían infinitamente a través del vacío, un tapiz de soles distantes y maravillas celestiales. Elysium 7, una joya azul y verde en medio de la expansión cósmica, colgaba en el centro de la ventana de observación, atrayendo las miradas de cada miembro de la tripulación a bordo de la USG Isen. El capitán Isen Walker estaba en el puente de mando, con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y temor. Preparen para el descenso,
ordenó Walker, su voz firme a pesar de la oleada de adrenalina. Su tripulación, un equipo muy unido de exploradores, respondió con eficiencia experta. La doctora Elena Ford, la exobióloga, ajustó sus instrumentos con meticuloso cuidado. El teniente Jacob Thorne, el ingeniero, realizó las comprobaciones finales de los sistemas de aterrizaje, mientras que la doctora Maya Patel, la historiadora, registraba cada momento para la posteridad. La nave se estremeció al entrar en la atmósfera del planeta, la fricción creando un halo ardiente alrededor del casco. La vista se transformó de la negrura del espacio a un panorama vibrante de bosques esmeralda y océanos azules. Elysium 7 bullía de vida, su belleza era a la vez impresionante y extraña. Hemos alcanzado las coordenadas de aterrizaje, anunció Thorne, su voz crepitando a través de los comunicadores. La nave se cernió sobre un claro, rodeada de árboles imponentes con hojas iridiscentes que brillaban a la luz del sol. Con un toque suave, Thorne guió la U.S. Geraisen hasta el suelo, el tren de aterrizaje asentándose en la tierra blanda y cubierta de musgo. Walker se puso de pie, su mirada recorriendo a su equipo. Recuerden, estamos aquí para investigar y comprender. Mantengamos los ojos abiertos, y la mente aún más. La esclusa de aire se abrió con un siseo y el equipo salió al aire fresco y fragante de Elysium 7. El bosque a su alrededor estaba vivo con el sonido de extraños pájaros y el susurro del follaje. El suelo bajo sus pies estaba cubierto por una gruesa capa de musgo bioluminiscente que brillaba suavemente a su paso. La doctora Ford se arrodilló, su escáner zumbando mientras analizaba la flora local. Este lugar es increíble. La biodiversidad está por las nubes. No olvidemos por qué estamos aquí, les recordó Walker. Necesitamos averiguar qué le pasó a la colonia original. Avanzaron con cautela a través del bosque, siguiendo las coordenadas que una vez marcaron el centro del asentamiento humano. A medida que se acercaban, aparecieron a la vista los restos de edificios prefabricados, cubiertos de enredaderas e integrados en el paisaje natural. Las estructuras estaban desgastadas por el tiempo y los elementos, pero aún en pie, un testimonio de la resiliencia de los primeros colonos. Los ojos de la doctora Patel se iluminaron al examinar los restos de la colonia. Estos edificios son una mezcla de arquitectura humana y alienígena. La influencia de otra cultura es innegable. Eso es lo que me preocupa, respondió Walker, con el ceño fruncido. Continuaron adentrándose en el asentamiento, sus pasos resonando en el inquietante silencio. Fue entonces cuando vieron las primeras señales de vida, figuras moviéndose con gracia entre las ruinas. A primera vista, parecían humanos, pero una mirada más cercana reveló sutiles diferencias. Su piel tenía un ligero brillo iridiscente y sus ojos brillaban con una luz interior. «Capitán, tenemos contacto», susurró Thorne, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. «No disparen», ordenó Walker. «Estamos aquí para hacer contacto, no para empezar un conflicto». Las figuras se acercaron, sus movimientos fluidos y casi etéreos. El equipo podía sentir una palpable curiosidad emanando de ellos. Una de las figuras dio un paso adelante, una mujer de reluciente cabello plateado y ojos como dos estrellas gemelas. Habló en un idioma melodioso, las palabras fluyendo como música. El traductor de la doctora Ford se activó y la voz de la mujer se volvió inteligible. «Bienvenidos, viajeros de las estrellas. Somos los aliano-humanos. Han llegado a la tierra de nuestros antepasados». Walker dio un paso adelante, con la mano extendida en un gesto de paz. «Soy el capitán Ethan Walker. Venimos de la tierra, buscando entender qué le pasó a la colonia humana establecida aquí». La mujer sonrió, un gesto que parecía trascender las barreras culturales. «Soy Lyra, una historiadora de nuestro pueblo. La historia de nuestros antepasados es una de unidad y transformación. Vengan, permítanos compartir nuestro relato». El equipo siguió a Lyra a través de las ruinas, viéndolas ahora bajo una nueva luz. No eran solo los restos de una colonia perdida, sino los cimientos de una nueva sociedad. Mientras caminaban, Lyra explicó cómo los colonos originales se habían enfrentado a desafíos insuperables: enfermedades, peligros ambientales y suministros menguantes. En su hora más oscura, se habían encontrado con los alianos,
una especie antigua y sabia que les ofreció ayuda. La fusión de nuestras especies no fue una decisión fácil, dijo Lyra, su voz teñida con el peso de la historia. Pero fue una necesidad para la supervivencia. A lo largo de generaciones, nos hemos convertido en un solo pueblo, mezclando nuestras fortalezas y creando una sociedad que prospera en la cooperación y la armonía. La doctora Patel escuchaba atentamente, su mente trabajando a toda velocidad con las implicaciones. Esto cambia todo lo que sabemos sobre las interacciones humanas y alienígenas. Es un testimonio del poder de la unidad. Al llegar al corazón del asentamiento, el equipo vio una gran estructura, parte templo, parte sala del consejo, donde se reunían los líderes de la sociedad híbrida. En el interior, las paredes estaban adornadas con murales que representaban la historia de los aliano-humanos, desde la llegada de los primeros colonos hasta el día de hoy. Walker miró a su alrededor, su corazón henchido de una mezcla de asombro y respeto. Tenemos mucho que aprender de ustedes, Lyra. Nuestra misión aquí apenas comienza. Lyra asintió, sus ojos reflejando la sabiduría de los siglos. Y nosotros, a su vez, tenemos mucho que aprender de ustedes. Bienvenidos a Elysium 7, Capitán Walker. Que nuestro viaje juntos nos lleve a una mayor comprensión y a un futuro más brillante para nuestros dos pueblos. En el tranquilo santuario del Gran Salón, bajo la atenta mirada de ancestros tanto humanos como alianos, los exploradores de la Tierra dieron sus primeros pasos hacia un nuevo mundo de posibilidades y descubrimientos, con sus corazones y mentes abiertos a las maravillas que les esperaban. El sol se ponía en el horizonte de Elysium 7, proyectando un brillo etéreo sobre el asentamiento híbrido. El aire vibraba con una energía serena, una mezcla de calidez humana y tranquilidad aliana. El capitán Ethan Walker y su equipo se encontraban en el corazón del pueblo, rodeados de curiosos aliano-humanos, su piel bioluminiscente brillando suavemente en la luz menguante. La doctora Maya Patel, la historiadora del equipo, apenas podía contener su emoción. «Esto es increíble», le susurró a Ethan, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Estamos en la encrucijada de dos civilizaciones». Ethan asintió, su mirada recorriendo la sociedad híbrida. Una figura esbelta se les acercó, su cabello plateado captando los últimos rayos de sol. Era Aelara, una de los aliano-humanos y una líder respetada en su comunidad. «Vengan», dijo con una voz melodiosa, sus ojos una mezcla arremolinada de azul y plata. «Hay mucho que mostrarles». Aelara los guió a través del pueblo, pasando por hogares hechos de materiales orgánicos que parecían pulsar con vida. Las estructuras eran un testimonio de la mezcla armoniosa del ingenio humano y la simbiosis aliana con la naturaleza. Los niños jugaban en los espacios abiertos, sus risas una deliciosa melodía que resonaba por el asentamiento. Llegaron a un gran salón, sus paredes adornadas con intrincadas tallas que contaban historias del pasado. «Este es nuestro salón de la memoria», explicó Aelara. «Aquí preservamos la historia de nuestro pueblo». Dentro, el aire era fresco y reverente. Imágenes holográficas cobraron vida al entrar, mostrando escenas de siglos atrás. Aelara los guió a una plataforma central donde descansaba un gran y antiguo tomo. «Este libro», dijo Aelara, abriendo suavemente el tomo, «es la crónica de la fusión. Registra el viaje de sus antepasados y los nuestros». La doctora Maya Patel se inclinó, sus dedos trazando la delicada escritura. «Esta escritura es una mezcla de lenguajes humanos y alianos». «Sí», confirmó Aelara. «Simboliza nuestra unidad». Los hologramas cambiaron, mostrando una escena de caos y desesperación. Los colonos humanos originales aparecían luchando contra un entorno hostil, con sus recursos disminuyendo y su ánimo decayendo. «Nuestros antepasados llegaron aquí con esperanza», narró Aelara. Los ojos de Maya se abrieron de par en par cuando los hologramas mostraron la llegada de los alianos, sus formas etéreas descendiendo de los cielos. «Los alianos salvaron a los colonos», susurró Maya. «¿Pero a qué costo?». La escena cambió de nuevo, revelando el proceso inicial de fusión. Fue una época de gran incertidumbre y miedo. No todos los colonos estaban de acuerdo con la idea de fusionarse con otra especie. Se formaron facciones y estallaron conflictos. «Este fue el periodo más desafiante de nuestra historia», dijo Aelara, su voz teñida de tristeza.
Se perdieron muchas vidas y la colonia estuvo al borde del colapso. Isen observaba en silencio, absorbiendo el peso de su historia. Los ojos de Aelara brillaron suavemente. A través de la comprensión y el sacrificio, los alianos compartieron su conocimiento y su fuerza vital, y los colonos ofrecieron su resiliencia y espíritu. Juntos, crearon una nueva existencia. Los hologramas ahora representaban escenas de armonía y crecimiento. La sociedad híbrida floreció, desarrollando tecnologías avanzadas y una profunda conexión con el planeta. Aprendieron a vivir como uno solo, continuó Aelara, y a lo largo de generaciones, nos convertimos en lo que ven hoy. La doctora Elena Ford, la xenobióloga, estudiaba las escenas con fascinación. La integración biológica es notable. Sus habilidades, telepatía, bioluminiscencia, está más allá de todo lo que hemos visto. Aelara asintió. Es la fuerza de nuestra unidad. Somos más y menos de lo que una vez fuimos. Pero juntos, somos algo completamente nuevo. Mientras el equipo asimilaba la historia, los pensamientos de Maya se dirigieron al futuro. Debió haber registros, disidentes, aquellos que no estaban de acuerdo con la fusión. La expresión de Aelara se volvió solemne. Ciertamente, hay verdades ocultas y artefactos antiguos que hablan de esos tiempos. No todos deseaban esta unidad, y sus historias también se conservan. La curiosidad de Maya se despertó. ¿Podemos verlos? Aelara los condujo a una cámara oculta bajo el salón. El aire se enfrió y las paredes estaban revestidas de antiguos artefactos y registros holográficos. Estas son las voces de la disidencia, explicó Aelara. Sus miedos y sacrificios son parte de nuestro legado. Maya tomó un pequeño artefacto intrincadamente tallado, su superficie grabada con símbolos tanto humanos como alianos. Esto es increíble. Es como una llave al pasado. Isen le puso una mano en el hombro. Necesitamos entender cada parte de su historia si vamos a ayudarles a enfrentar el futuro. Aelara asintió. Compartimos este conocimiento con ustedes, no solo como historia, sino como una lección. La unidad requiere comprensión, sacrificio y la voluntad de abrazar lo desconocido. Al salir del salón de la memoria, el equipo sintió una profunda conexión con la sociedad híbrida. Habían descubierto los secretos del pasado y ahora, con este conocimiento, estaban mejor equipados para navegar los desafíos futuros. Isen miró a su equipo, un renovado sentido de propósito en sus ojos. Vinimos aquí a descubrir el destino de la colonia perdida. Encontramos mucho más. Honremos su legado ayudándoles a asegurar un futuro. El sol se había puesto y el pueblo estaba iluminado por el suave resplandor de los aliano-humanos. Mientras el equipo de expedición regresaba a sus aposentos, el peso de la historia y la promesa del futuro se asentaron sobre ellos. Habían dado los primeros pasos en un viaje que redefiniría no solo su misión, sino la relación entre la Tierra y Elysium 7. El capitán Isen Walker se apoyó en un árbol liso que parecía pulsar con un suave brillo bioluminiscente, proyectando una luz etérea sobre el claro. El aire a su alrededor estaba lleno del suave zumbido de insectos alienígenas, y el cielo era un fascinante remolino de colores, una aurora perpetua que bañaba Elysium 7 en una paleta de luz siempre cambiante. Observó cómo la doctora Elena Ford, el teniente Jacob Torne y la doctora Maya Patel interactuaban con los aliano-humanos, sus rostros una mezcla de asombro y curiosidad. Los aliano-humanos no se parecían a nada que el equipo hubiera encontrado antes. Su piel, una mezcla de tonos humanos y una iridiscencia aliana brillante, les daba una apariencia de otro mundo. Sus ojos, más grandes que los humanos y con una luz interior, parecían atravesar el alma, reflejando una inteligencia y profundidad de experiencia que era a la vez cautivadora y ligeramente inquietante. Una de los aliano-humanos, una mujer llamada Leora, dio un paso adelante. Sus movimientos eran gráciles, casi fluidos, y habló con una voz melodiosa que resonó en el aire a su alrededor. Bienvenidos, amigos de las estrellas. La doctora Ford se adelantó, con los ojos muy abiertos por la fascinación. Gracias, Leora. Estamos ansiosos por aprender sobre sus costumbres y su historia. Leora asintió e hizo un gesto para que el equipo la siguiera. Caminaron a través del bosque alienígena, el suelo bajo ellos suave y mullido, casi como si el propio planeta estuviera vivo y les diera la bienvenida.
Llegaron a una gran área abierta donde varios alianohumanos se habían reunido, sentados en círculo alrededor de un fuego central que ardía con una llama azul. Este es nuestro lugar de conocimiento, explicó Leora. Aquí compartimos nuestras historias y nuestra sabiduría. Siéntense con nosotros e intercambiemos nuestras culturas. El equipo se sentó, el calor del fuego contrastando con el aire fresco de la noche. Los alianohumanos comenzaron a hablar, sus voces mezclándose en un coro armonioso. Hablaron del gran cataclismo que casi había aniquilado a la colonia humana original, de cómo los alianos habían acudido en su ayuda y de la eventual fusión de sus pueblos. Las historias estaban llenas de lucha, sacrificio y el triunfo final de la unidad y la cooperación. El capitán Walker escuchaba atentamente, su mente trabajando a toda velocidad con lo que esto significaba para la humanidad. La fusión había creado una sociedad que era más avanzada, tanto tecnológica como filosóficamente, que cualquier cosa que hubiera visto antes. Podía ver el potencial de una nueva era de cooperación entre la Tierra y Elysium 7, pero también entendía los desafíos que se avecinaban. A medida que avanzaba la noche, la conversación se centró en asuntos más prácticos. El teniente Thorne estaba particularmente interesado en las tecnologías híbridas que los aliano-humanos habían desarrollado. Preguntó sobre sus fuentes de energía, que parecían ser mucho más eficientes y respetuosas con el medio ambiente que cualquier cosa en la Tierra. Leora sonrió y señaló una estructura cercana que parecía estar hecha de madera viva y cristal. Nuestra energía proviene del propio planeta. Hemos aprendido a aprovechar las energías naturales de Elysium 7, creando una relación simbiótica con nuestro entorno. Esto es algo que podemos enseñarles, si están dispuestos a aprender. La doctora Patel, por otro lado, estaba fascinada por los aspectos culturales e históricos de la fusión. Preguntó sobre los antiguos artefactos alianos que había visto, que insinuaban una conexión más profunda entre las dos especies. Uno de los aliano-humanos mayores, un hombre llamado Cail, habló. Nuestras historias están entrelazadas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Hay registros, antiguos incluso para nosotros, que sugieren que nuestros antepasados podrían haberse conocido en el pasado distante. Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos de nuevo. La doctora Ford estaba particularmente intrigada por los aspectos biológicos de la fusión. Preguntó sobre las habilidades únicas de los aliano-humanos, como su telepatía y bioluminiscencia. Leora explicó. Estas habilidades son el resultado de la fusión. Los alianos tenían estos rasgos, y a lo largo de generaciones, se han convertido en parte de nuestra composición genética. Es un testimonio de la adaptabilidad y resiliencia de nuestra especie. A medida que la noche se hacía más profunda, el fuego ardía con más intensidad, proyectando largas sombras e iluminando los rostros del equipo de expedición y sus anfitriones. Había una sensación de camaradería, un sentimiento de que, a pesar de sus diferencias, todos eran parte de una historia más grande, una que abarcaba las estrellas y los siglos. El capitán Walker miró a su equipo, viendo en sus ojos el mismo asombro y emoción que sentía en su propio corazón. Sabía que esta misión era algo más que descubrir el destino de una colonia perdida. Se trataba de forjar un nuevo camino para la humanidad, uno que abrazara lo desconocido y buscara aprender de ello. Tenemos mucho que discutir y mucho que aprender, dijo el capitán Walker, rompiendo el silencio contemplativo. Pero creo que este es el comienzo de algo verdaderamente extraordinario. Leora asintió, sus ojos reflejando la luz del fuego. Ciertamente, capitán. Juntos podemos construir un futuro que honre nuestro pasado y mire hacia las posibilidades del futuro. Mientras la noche avanzaba, los dos grupos continuaron compartiendo sus historias y conocimientos, tendiendo un puente entre sus mundos con cada palabra pronunciada. La redescubierta colonia de Elysium 7 ya no era un misterio. Era un faro de esperanza y un testimonio de la fuerza de la unidad y la cooperación. Y en ese momento, bajo los cielos arremolinados de un mundo alienígena, el futuro parecía más brillante que nunca. El capitán Walker se apoyó en un árbol liso que parecía pulsar con un suave brillo bioluminiscente, proyectando una luz etérea sobre el claro. El aire a su alrededor estaba lleno del suave zumbido de insectos alienígenas, y el cielo era un fascinante remolino de colores,
una aurora perpetua que bañaba Elysium 7 en una paleta de luz siempre cambiante. Observó cómo la doctora Elena Ford, el teniente Jacob Thorne y la doctora Maya Patel interactuaban con los aliano-humanos, sus rostros una mezcla de asombro y curiosidad. Los aliano-humanos no se parecían a nada que el equipo hubiera encontrado antes. Su piel, una mezcla de tonos humanos y una iridiscencia aliana brillante, les daba una apariencia de otro mundo. Sus ojos, más grandes que los humanos y con una luz interior, parecían atravesar el alma, reflejando una inteligencia y profundidad de experiencia que era a la vez cautivadora y ligeramente inquietante. Una de los aliano-humanos, una mujer llamada Leora, dio un paso adelante. Sus movimientos eran gráciles, casi fluidos, y habló con una voz melodiosa que resonó en el aire a su alrededor. Bienvenidos, amigos de las estrellas. Tenemos mucho que compartir y aprender los unos de los otros. La doctora Ford se adelantó, con los ojos muy abiertos por la fascinación. Gracias, Leora. Estamos ansiosos por aprender sobre sus costumbres y su historia. Leora asintió e hizo un gesto para que el equipo la siguiera. Caminaron a través del bosque alienígena, el suelo bajo ellos suave y mullido, casi como si el propio planeta estuviera vivo y les diera la bienvenida. Llegaron a una gran área abierta donde varios aliano-humanos se habían reunido, sentados en círculo alrededor de un fuego central que ardía con una llama azul. Este es nuestro lugar de conocimiento, explicó Leora. Aquí compartimos nuestras historias y nuestra sabiduría. Siéntense con nosotros e intercambiemos nuestras culturas. El equipo se sentó, el calor del fuego contrastando con el aire fresco de la noche. Los aliano-humanos comenzaron a hablar, sus voces mezclándose en un coro armonioso. Hablaron del gran cataclismo que casi había aniquilado a la colonia humana original, de cómo los alianos habían acudido en su ayuda y de la eventual fusión de sus pueblos. Las historias estaban llenas de lucha, sacrificio y el triunfo final de la unidad y la cooperación. El capitán Walker escuchaba atentamente, su mente trabajando a toda velocidad con lo que esto significaba para la humanidad. La fusión había creado una sociedad que era más avanzada, tanto tecnológica como filosóficamente, que cualquier cosa que hubiera visto antes. Podía ver el potencial de una nueva era de cooperación entre la Tierra y Elysium 7, pero también entendía los desafíos que se avecinaban. A medida que avanzaba la noche, la conversación se centró en asuntos más prácticos. El teniente Thorne estaba particularmente interesado en las tecnologías híbridas que los aliano-humanos habían desarrollado. Preguntó sobre sus fuentes de energía, que parecían ser mucho más eficientes y respetuosas con el medio ambiente que cualquier cosa en la Tierra. Leora sonrió y señaló una estructura cercana que parecía estar hecha de madera viva y cristal. Nuestra energía proviene del propio planeta. Hemos aprendido a aprovechar las energías naturales de Elysium 7, creando una relación simbiótica con nuestro entorno. Esto es algo que podemos enseñarles, si están dispuestos a aprender. La doctora Patel, por otro lado, estaba fascinada por los aspectos culturales e históricos de la fusión. Preguntó sobre los antiguos artefactos alianos que había visto, que insinuaban una conexión más profunda entre las dos especies. Uno de los aliano-humanos mayores, un hombre llamado Kail, habló. Nuestras historias están entrelazadas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Hay registros, antiguos incluso para nosotros, que sugieren que nuestros antepasados podrían haberse conocido en el pasado distante. Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos de nuevo. La doctora Ford estaba particularmente intrigada por los aspectos biológicos de la fusión. Preguntó sobre las habilidades únicas de los aliano-humanos, como su telepatía y bioluminiscencia. Leora explicó, estas habilidades son el resultado de la fusión. Los alianos tenían estos rasgos, y a lo largo de generaciones, se han convertido en parte de nuestra composición genética. Es un testimonio de la adaptabilidad y resiliencia de nuestra especie. A medida que la noche se hacía más profunda, el fuego ardía con más intensidad, proyectando largas sombras e iluminando los rostros del equipo de expedición y sus anfitriones. Había una sensación de camaradería, un sentimiento de que, a pesar de sus diferencias, todos eran parte de una historia más grande, una que abarcaba las estrellas y los siglos. El capitán Walker miró a su equipo, viendo en sus ojos el mismo asombro y emoción que sentía en su propio corazón.
Sabía que esta misión era algo más que descubrir el destino de una colonia perdida. Se trataba de forjar un nuevo camino para la humanidad, uno que abrazara lo desconocido y buscara aprender de ello. Tenemos mucho que discutir y mucho que aprender, dijo el capitán Walker, rompiendo el silencio contemplativo. Pero creo que este es el comienzo de algo verdaderamente extraordinario. Leora asintió, sus ojos reflejando la luz del fuego. Ciertamente, capitán. Juntos podemos construir un futuro que honre nuestro pasado y mire hacia las posibilidades del futuro. Mientras la noche avanzaba, los dos grupos continuaron compartiendo sus historias y conocimientos, tendiendo un puente entre sus mundos con cada palabra pronunciada. La descubierta colonia de Elysium 7 ya no era un misterio. Era un faro de esperanza y un testimonio de la fuerza de la unidad y la cooperación. Y en ese momento, bajo los cielos arremolinados de un mundo alienígena, el futuro parecía más brillante que nunca. El sol se estaba poniendo en Elysium 7, proyectando un brillo etéreo sobre la ciudad híbrida que el capitán Ethan Walker y su equipo habían llegado a conocer durante las últimas semanas. La ciudad, una mezcla armoniosa de elegante arquitectura humana y estructuras orgánicas alianas, pulsaba con una suave bioluminiscencia a medida que se acercaba la noche. Mientras el crepúsculo envolvía el paisaje, la doctora Maya Patel se sintió atraída por el archivo central, una antigua bóveda que prometía desvelar los misterios del pasado de la colonia. Los pasos de Maya resonaron suavemente al entrar en la bóveda, su corazón latiendo con anticipación. El aire en el interior era fresco y estaba lleno del leve zumbido de energía. Estantes repletos de artefactos y antiguas tabletas de datos se extendían ante ella. Sus dedos danzaron sobre las superficies, activando los dispositivos y devolviendo a la vida registros olvidados. Se detuvo ante una consola particularmente ornamentada, cuyo diseño recordaba tanto la artesanía humana como la aliana. Intrigada, colocó la mano en la interfaz. Una proyección holográfica cobró vida, mostrando una serie de entradas de bitácora y grabaciones de video. La primera entrada le llamó la atención, fechada varios siglos atrás. Era un registro de los primeros días de la colonia. La proyección mostraba a una colona cansada pero decidida, la comandante Jenne Holt, dirigiéndose a la cámara. Su voz, aunque crepitante por la edad, transmitía el peso de la desesperación y la esperanza. Nos enfrentamos a condiciones catastróficas, comenzó Jenne, sus ojos reflejando las dificultades que habían soportado. Nuestros recursos menguaban y la supervivencia parecía imposible. Pero entonces, los alianos nos encontraron. Maya observó, cautivada, cómo los registros revelaban los encuentros iniciales entre humanos y alianos. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de desconfianza y miedo. Pero la necesidad impulsó a ambas especies a cooperar. Los alianos, con su avanzado conocimiento de bioingeniería, ofrecieron un salvavidas, una fusión que combinaría las fortalezas de ambas especies. El holograma cambió a una reunión del Consejo. Acalorados debates llenaron el aire mientras los colonos discutían sobre la fusión propuesta. Algunos la veían como la salvación, mientras que otros la consideraban una traición a su humanidad. No podemos renunciar a nuestra identidad, argumentó un colono apasionadamente. Convertirnos en algo que no es humano es perder nuestra propia alma. Pero rechazar esta oferta es condenarnos a nosotros y a nuestros hijos, replicó Jenne, con voz resuelta. Debemos adaptarnos para sobrevivir. Maya sintió un escalofrío al darse cuenta de la gravedad de su decisión. La fusión no era simplemente un experimento científico, era una encrucijada moral y existencial. Los registros detallaban la posterior división dentro de la comunidad. Aquellos que abrazaron la fusión formaron una nueva sociedad con los alianos, mientras que los disidentes se retiraron a enclaves aislados, aferrándose a su herencia humana. A medida que Maya profundizaba en los registros, se topó con archivos ocultos, entradas encriptadas que requerían un código complejo para desbloquear. Con la ayuda de la pericia técnica del teniente Jacob Thorne, descifraron la encriptación, revelando los secretos más oscuros del proceso de fusión. Los archivos ocultos exponían los compromisos éticos hechos en nombre de la supervivencia. Los primeros experimentos de fusión no siempre tuvieron éxito.
Algunos sujetos experimentaron graves efectos secundarios, sus cuerpos rechazando el proceso de hibridación. Estos fracasos fueron discretamente enterrados, tanto literal como figurativamente, para evitar el pánico y la disidencia. Una entrada en particular le provocó un escalofrío a Maya. Era una confesión del doctor Elías Mercer, uno de los científicos principales detrás de la fusión. Su voz temblaba mientras hablaba, atormentado por los recuerdos de aquellos primeros días. Hicimos lo que creímos necesario, admitió Elías, con los ojos vacíos. Sacrificamos a unos pocos para salvar a la mayoría. Solo puedo esperar que la historia nos juzgue con benevolencia. Maya se recostó, asimilando el peso de sus descubrimientos. La fusión que había creado la sociedad armoniosa que ahora veían se construyó sobre una base de sacrificio y ambigüedad moral. Fue una aleccionadora revelación de que el progreso a menudo tenía un costo. Al salir de la bóveda, Maya compartió sus hallazgos con el capitán Walker y el resto del equipo. Las revelaciones provocaron intensas discusiones, cada miembro lidiando con las implicaciones éticas de la fusión. Ahora entendían que el pasado no era un simple cuento de salvación, sino un complejo tapiz tejido tanto con triunfos como con tragedias. Mientras tanto, el capitán Walker reflexionaba sobre los paralelismos entre la sociedad híbrida y su misión. El viaje a Elysium 7 no se trataba solo de redescubrir una colonia perdida, sino de confrontar los límites éticos de la ambición humana y hasta dónde llegarían para asegurar la supervivencia. A medida que la noche se hacía más profunda, el equipo se mantuvo unido en su determinación. Sabían que el camino a seguir no sería fácil. Los secretos de la fusión les habían abierto los ojos a los desafíos que les esperaban. Sin embargo, estaban decididos a forjar un futuro que honrara tanto los sacrificios del pasado como la promesa de un nuevo comienzo. Maya miró hacia el cielo estrellado, sintiendo un renovado sentido de propósito. Los misterios de Elysium 7 estaban lejos de ser completamente desvelados, pero con cada descubrimiento, se acercaban más a comprender el verdadero legado de la colonia perdida y el potencial de un futuro más brillante y unificado. El capitán Ethan Walker estaba en la cima de una colina verde, contemplando la extensa ciudad híbrida de Ayora. La ciudad, una fascinante mezcla de arquitectura orgánica aliana y restos de ingeniería humana, brillaba suavemente en la luz del atardecer. Plantas bioluminiscentes bordeaban las calles, proyectando un suave resplandor de otro mundo, mientras que elegantes estructuras modernas se entremezclaban con las fluidas curvas orgánicas del diseño aliano. La vista era impresionante, pero la mente de Walker estaba preocupada. Debajo de él, la ciudad bullía de vida. Los aliano-humanos se movían con gracia por las calles, su piel azul plateada brillando en la penumbra. Se comunicaban en una mezcla de lenguaje hablado e intercambio telepático, sus pensamientos entrelazándose sin problemas. A pesar de la aparente armonía, Walker podía sentir una tensión subyacente, una discordia que reflejaba el conflicto dentro de su propio equipo. Se giró cuando la doctora Elena Ford se acercó, sus ojos reflejando el suave brillo de la ciudad. «Tenemos que hablar», dijo, su voz teñida de preocupación. Walker asintió, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado en un banco de piedra. «Son los aliano-humanos», comenzó ella, frunciendo el ceño. «Hay una creciente división entre ellos. Algunos quieren restablecer lazos con la Tierra, mientras que otros temen que amenace su identidad única». Walker suspiró, pasándose una mano por el pelo corto. Elena asintió. Jacob y Maya tuvieron una acalorada discusión antes. Jacob cree que deberíamos presionar para una reintegración inmediata con la Tierra, utilizando su tecnología avanzada para beneficiar a la humanidad. Maya, por otro lado, cree que deberíamos respetar su autonomía y ayudarles en sus propios términos. Su conversación fue interrumpida por la llegada del teniente Jacob Torne y la doctora Maya Patel, ambos con expresiones de frustración. «Tenemos que tomar una decisión, capitán», dijo Jacob, con voz firme. Maya se cruzó de brazos, sus ojos brillando con desafío. «Y no podemos imponerles nuestra voluntad, Jacob. Han construido algo hermoso aquí, algo único. Deberíamos ayudarles a preservarlo, no obligarlos a cambiar». Walker se puso de pie, mirando a los miembros de su equipo. «No estamos aquí para imponer nada. Nuestra misión es comprender,
aprender y ayudar. Pero ahora mismo, necesitamos centrarnos en la amenaza inmediata. Un silencio se apoderó del grupo mientras todos se giraban para mirar la imponente cordillera en el horizonte. Más allá de esos picos se encontraba Sier, un planeta vecino cuyos habitantes veían a la sociedad híbrida como una abominación. Informes de una inminente invasión habían llegado a Ayora, y la sociedad híbrida se preparaba para la guerra. Necesitamos fortalecer sus defensas, continuó Walker. Usar nuestro conocimiento y su tecnología para prepararnos para lo que viene. Pero también necesitamos mediar entre las facciones aquí, ayudarles a encontrar un terreno común. Elena asintió. De acuerdo. No podemos permitir que las divisiones internas debiliten su resistencia contra una amenaza externa. Maya dio un paso adelante, su voz suavizándose. Jacob parecía poco convencido, pero asintió a regañadientes. Está bien. Nos centramos en la defensa y la mediación. Pero tenemos que estar listos para actuar si las cosas se complican. Walker le dio una palmada en el hombro. Ese es el espíritu. Ahora, manos a la obra.